En ADN te escucha. Estamos empezando esta semana haciéndonos cargo de las deudas por planilla, los descuentos por planilla que muchos de nosotros tenemos. Ya hemos entendido la diferencia entre los que son obligatorios, los que son legales y los otros que también están dentro de la ley, pero que tienen que ver con un acuerdo entre trabajador y empleador, y básicamente, sobre todo, se asocia mucho a los créditos de consumo, particularmente aquellos de las cajas de compensación. Nos acompaña el abogado y director legal del Grupo Defensa.cl, Mario Espinosa. Mario, ya decíamos, hay preguntas a través de nuestro WhatsApp y Ángel nos consulta. Dice, las deudas que yo tengo con una caja de compensación y que hasta ahora me descuentan por planilla, ¿las podría renegociar? Sí, totalmente, pero lo importante es tener en cuenta que tú cumplas con los requisitos para poder renegociar. ¿Qué son? Tú estás dentro, que son, el autor no preguntó eso, ¿eh? Pero no. es que para complementar, entreguémosle siempre un más. Sí, más de lo que pidieron, claro. Exactamente. Mira, a ver, tú las deudas de las cajas de compensación puedes renegociarlas en la medida que tú cumplas con los requisitos que esa norma establece, que son tener 2 o más deudas, ya que tengan 90 días de atraso, que el total de tu deuda sume en 80 UF, un poco más de 3 millones de pesos, que no te hayan notificado con anterioridad una demanda ejecutiva de cobranza y que no seas contribuyente de primera categoría en los últimos 24 meses, que es lo normal en general. Un trabajador dependiente cumple con todos esos requisitos. Por lo tanto, si tú tienes dentro de tus créditos un crédito social de una caja de compensación y cumple con estos requisitos, podrías incorporar ese crédito social dentro de los créditos a renegociar y obtener un ajuste de estas condiciones inicialmente pactadas en concordancia con todas las otras deudas y créditos que tienes, para rebajar tu carga financiera mensual a través de otorgar más plazo, rebajar la tasa de interés, eventualmente dar algún periodo de gracia. Hay distintas alternativas que permiten llegar a un acuerdo, pero la finalidad es que tú puedas hacer un match entre tu capacidad de pago y tu carga financiera, rebajándola hasta esta capacidad que tú tienes. O sea, solo para complementar lo que nos pregunta Ángel, efectivamente se pueden tomar las deudas del retail, del mercado financiero, sí, de la banca y de las de cajas de compensación, por ejemplo, y todo se ingresa sin priorizar unas por sobre otras y viendo lograr los acuerdos. Sin priorizar unas por otras. Aquí entran todas, por así decirlo, en igualdad de condiciones, sean de la banca, sean del retail o sean de una caja de compensación. Lo que hay que tener en cuenta, sí, son los quórum. Tú necesitas el 50% más 1 para alcanzar un acuerdo de renegociación. Por lo tanto, en general, aquellos acreedores que representen un mayor porcentaje de tu deuda, uno va a tratar de privilegiar en el sentido de cambiarle lo menos posible las condiciones para que voten a favor. A veces como el juego que uno hace en este tipo de negociaciones, pero desde el punto de vista de la posibilidad de renegociar, un crédito de la caja de compensación tiene el mismo tratamiento que un crédito de un banco. Perfecto. Daniel también nos escribe al WhatsApp y nos dice, los escuché hace algunos días a propósito de un informe que dice que el sueldo no alcanza para 2 semanas. Si esto es tan así, ¿será conveniente pedir créditos o consumir productos que tengan que ser descontados por planilla? ¿Qué crees tú, Sandra? Que no. No, un poco de lo que hablábamos en el primer bloque, que una cosa son los límites que la ley establece respecto al tope de los descuentos y otra cosa es que efectivamente yo me pida descuentos por planilla hasta alcanzar ese tope. La verdad es que esto es parte de un análisis de presupuesto personal mucho más amplio que solo los descuentos por planilla. Si el sueldo no te alcanza o se te acaba a las 2 semanas, por supuesto que uno debiera evitar al máximo los descuentos por planilla, porque lo contrario es un cuento de nunca acabar. O sea, si tú vas a pedir un crédito social en una caja de compensación para poder suplir un déficit de tu ejercicio normal del mes, te vas a meter en un problema. Quizás te va a servir para poder pagar el déficit mensual más la cuota unos 2, 3, 4, 5 meses, pero después en adelante tú no te vas a endeudar a ese crédito en 5 meses, te vas a endeudar a 24 meses, 36 meses, 60 meses probablemente. ¿Qué vas a hacer el resto del camino? Entonces no es algo que recomendable. O sea, si tú estás en una situación donde el sueldo se te acaba en la segunda semana y tienes todo el resto del mes que no sabes qué hacer y tienes que recurrir a crédito, la solución no va por el lado de tomar más crédito, la solución va por el lado de cambiar aspectos relevantes de tus finanzas personales, desde cambiarse del lugar donde estás viviendo, si eventualmente pagas colegio, ver algunas otras opciones más económicas, eventualmente si
tienes que lamentablemente vender tu propiedad porque no te va a alcanzar, mejor venderla y prepagarla y con eso poder reorganizarte o reestructurarte, o bien derechamente, si es que se te va toda la plata en pagar deudas, quizás una quiebra es una solución. O sea, hay otro tipo de alternativas, porque lo contrario, si tú vas a estar tomando créditos para suplir déficit de un mes normal, en algún momento eso no te va a solucionar nada, de hecho te va a empeorar tu situación, pero absolutamente. Bueno, de hecho, solo para complementar la pregunta de nuestro auditor, se trataba de un estudio hecho por Laborum.cl que se llamaba ¿Qué pasa con el salario? Y ahí el 77% de los chilenos afirmó que su sueldo le duraba menos de 2 semanas y solo un 8% decía que le rendía todo el mes. O sea, una situación que no deja de ser preocupante. Así es. Absolutamente. Tenemos otra pregunta aquí de Bruno y se me perdió, aquí la tengo. Ya, Bruno nos pregunta: a propósito del sobreendeudamiento, yo hasta ahora estoy al día, no he tenido que ni siquiera pedir algún tipo de préstamo, pero tampoco puedo ahorrar. Si tuviera que endeudarme, ¿cuál podría ser ese endeudamiento más saludable? A ver, si tú no tienes capacidad de ahorro, no estás en una situación de endeudamiento saludable. Un endeudamiento saludable es aquel en que tú tienes una capacidad de ahorro. Lo que siempre se recomienda es más o menos entre un 10 y un 12% de tu ingreso que lo destines al ahorro, porque precisamente ese ahorro te va a permitir enfrentar contingencias que siempre ocurren, desde una enfermedad, una licencia médica que no te la pagan, o que te la dan por menos días de aquellas que procede el pago, o alguna contingencia que siempre ocurre. Siempre hay situaciones que dentro del mes implican un gasto más allá de lo que uno tenía presupuestado. Por lo tanto, más que tomar créditos para enfrentar ese tipo de contingencias, lo que uno debiera apuntar desde el punto de vista del manejo de las finanzas personales es a tener un 10% de ahorro mensual, ¿ya? Por supuesto que eso es un mega desafío. Imagínate que si el 77% dice que el sueldo le dura 2 semanas, o sea, yo diría que la mayoría de las personas no tienen una capacidad de ahorro. Según esa encuesta, un 8% le alcanzaba para todo el mes. Cosa distinta es que te alcance para ahorrar, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero si uno está al día, está pagando tus créditos, la solución no va por el lado de tomar más créditos, sino que es organizar tus finanzas personales para que estemos dentro de un rango de endeudamiento saludable. ¿Cuál es ese? 25% de tu ingreso líquido al pago de deudas de corto plazo. Me refiero a créditos de consumo, tarjetas de crédito, el crédito del auto, las tarjetas del retail. Todo eso no debiera superar el 25%. Ojalá menos del 20%, porque esa diferencia se puede ir directamente al ahorro y así evitar también el pago de deudas más allá de ese porcentaje, porque si tú el límite es muy delgadito en el sentido de que hay muchísima diferencia entre un endeudamiento del 20%, por ejemplo, tu ingreso, a uno del 30%. O sea, uno puede decir, oye, es un 10%. Oye, hace muchísima diferencia desde el punto de vista de la salud de la finanza. Por lo tanto, muy, muy restringido el acceso al crédito cuando estoy justo rondando ese límite. Perfecto. Raúl también nos escribe esta tarde y nos dice: si yo tuviera que declararme en quiebra, ¿las deudas que tengo descontadas por planilla también entran en esta situación? También entran en esto, y además es obligación de la caja de compensación, una vez que es notificada de la solicitud de quiebra, es cesar en los descuentos. ¿Ya? Porque esa deuda ya no, en fondo, esa deuda ya no se cobra individualmente, sino que pasa a formar parte de toda la masa de acreedores. Se congela, digamos. Es claro, entonces esta deuda pasa a formar parte de una masa de acreedores y por lo tanto no puede seguir cobrándose o descontándose de tu sueldo el monto de la cuota del crédito, y si eso llegara a ocurrir, ya están todos los recursos judiciales para poder, uno, que efectivamente cesen el descuento, y dos, te devuelvan lo que te descontaron. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, desde el momento que tú existe una resolución de liquidación, que es en el fondo la resolución que dicta el tribunal, que va a conocer de tu quiebra y que ve que cumpliste con los requisitos, que el escrito cuenta con los aspectos formales que se exigen y que por lo tanto está en una situación de insolvencia, dicta una resolución de liquidación. A partir de ese momento no puede haber más descuentos por parte de las cajas de compensación de créditos sociales. Perfecto. Jacqueline nos pregunta: si es que yo tengo un descuento por planilla a propósito de un préstamo,
préstamo, pero pierdo mi trabajo. ¿Qué pasa con ese descuento? ¿Qué pasa con el préstamo? Tú, en el momento en que se produce la desvinculación, ahí hay dos opciones. Uno, que el trabajador, por ejemplo, autorice que se haga pago del crédito con una parte del finiquito. ¿Ya? Y si eso no es suficiente para poder saldar todo lo que falta, tiene que seguir pagando las cuotas de manera independiente. Ya no, aquí el pago, el descuento por planilla es una modalidad del pago, no es que esté sujeto a que yo tenga que cumplir solo porque estoy con un contrato de trabajo vigente. Claro. Ya, por lo tanto, si ese contrato de trabajo termina, yo sigo obligado a pagar las cuotas en los tiempos y formas establecidos. Por lo tanto, si yo no lo hago, se va a iniciar una cobranza judicial. Eventualmente, también lo que pudiera ocurrir es que muchas veces estos créditos sociales van asociados también a avalistas y codeudores solidarios, que generalmente son compañeros de trabajo. No sé si hemos visto, se ve mucho que para que en el fondo se otorgue un préstamo, tiene que otro trabajador ser aval y muchas veces son cruzados. Nosotros dos amigos, dos compañeros de trabajo, vamos a la caja de compensación, pedimos un crédito y ambos nos constituimos como avales. Bueno, si uno de los deudores directos deja de pagar porque fue desvinculado, la caja de compensación podría perseguir su pago también en contra del avalista y codeudor solidario. Por lo tanto, son cosas que tenemos que tener ahí en consideración. Mira, de hecho, Reinaldo nos escribe y nos dice que le pasó que se cambió de trabajo y que tenía un crédito de la caja de compensación que él siguió pagando de manera particular, pero sin avisarle le empezaron a descontar la cuota de su nuevo empleador. Claro, lo que pasa es que hoy día existen los descuentos intercaja. Antes era que tú, por ejemplo, tenías un empleador que estaba afiliado a una determinada caja de compensación, dejabas de trabajar ahí y te ibas a otro con otra caja, no había descuento. Hoy día el descuento intercaja existe. Ahora, si es que tú hiciste pagos directos y estos no han sido considerados, obviamente que la caja tiene que hacer el ajuste para que los pagos que tú hiciste de manera independiente mientras estuviste desempleado o no estuviste con contrato de trabajo se consideren y no se descuenten, por supuesto. Ahora, que no haya doble cobro. Exactamente, que no haya doble cobro. Ahora, de ahí, estando al día, y si por ejemplo, tú te empleaste cuando tenía que vencer la cuota número 15 del crédito y se descontó la cuota 15, eso está bien y seguirá en adelante porque, insisto, no se requiere una nueva autorización por parte del empleador, porque tú como trabajador ya la diste y la caja de compensación tiene esa autorización y se va a aplicar a tu nuevo empleador una vez que tú empieces a trabajar con un nuevo contrato de trabajo. Mire, muy breve para responderle a Rodrigo del Paraíso, un tema que no es menor. Dice, tengo una madre adulta mayor, un hermano con una ACV, la misma caja o empresa aseguradora les entrega préstamo sobre préstamo y el interés es más alto incluso a la pensión a pagar. Algo que decíamos a veces que entregan el retail con las tarjetas a dueñas de casa o gente de estudiantes, no sé. No, claro, y es lo que hablábamos en el primer bloque, o sea, ¿qué riesgo existe para una caja de compensación de no pago de un crédito para personas que son pensionadas o beneficiarias de alguna pensión por incapacidad laboral? Porque se va a descontar de la propia liquidación de la pensión y además todos esos créditos tienen seguro de desgravamen, o sea, si la persona fallece se va a pagar el crédito, por lo tanto no existe ningún riesgo de no pago y a pesar de eso se trata de créditos que son bastante más caros. Obviamente hay una brecha importante de la que tenemos que hacernos cargo como sistema, porque obviamente no se entiende que sean créditos más caros solo por el hecho de ser personas más vulnerables punto financiero. O sea, si son personas vulnerables financieramente, no le prestes plata, derechamente. Claro, y el problema es que ahí la familia tiene que meterse, porque si son adultos, además, con todas sus capacidades, pueden tomar decisiones como esta. Entonces eso es súper difícil. Y además existe mucha tentación, porque hoy día todos los pagos son a través de transferencias, pero antiguamente cuando se iban a pagar a las cajas, a Servipago o a algún banco, afuera estaban ofreciendo crédito a estas personas y la gente por desconfianza, o sea, por necesidad o por desconocimiento tomaba crédito y después obviamente se metía en un problema. Mario Espinosa, abogado, director legal de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sandra, que tengas una muy, muy buena semana, larga lamentablemente. Sí, gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Chao. Y que cada día pueden escuchar además este programa en Spotify si se quedaron con algún tipo de dudas. Nosotros nos despedimos, se vienen los servicios informativos y